Ahora, continuando con los índices eritrocitarios o constantes corpusculares de los eritrocitos, tenemos 4 principalmente y en cada uno de estos vamos a ver sus alteraciones. Primero lo normal, obviamente, pues, ¿no? ¿Qué es el volumen corpuscular medio? Ya les había dicho que este es el tamaño del eritrocito, no se olviden, el tamaño. ¿Cuáles son los valores normales? En las diapositivas de los doctores les van a poner 83 a 97, pero la mayoría considera 80 a 100, ¿ya? Femtolitros son las unidades de medida. Hablamos de una microcitosis cuando baja este volumen, menos de 83 o menos de 80. Una macrocitosis cuando aumenta, ¿ya? Eso va a ser importante para clasificar las anemias según el volumen, ¿no? Del hematíe, en macrocíticas, microcíticas o normocíticas, que ya vamos a ver. Y acá está la fórmula de cálculo, ¿ya? Es la relación que hay entre el hematocrito con la cantidad total de glóbulos rojos, así simplemente, ¿ya? La hemoglobina corpuscular media, ya expresa la hemoglobina dentro de un eritrocito, ya es la hemoglobina corpuscular media. Entonces, ¿cómo tenemos los valores normales? ¿Ya? 27, 33 y estos se miden en picogramos, ¿ya? Mayor a 27, perdón, mayor a 33, hablamos de hipercromía, ¿ya? Que no debería llamarse hipercromía, pero igual se menciona en los libros, ¿ya? Así que te lo pongo, hipercromía. Hipercromía. La hipercromía la encontramos, por ejemplo, cuando el eritrocito está muy rojito. Y eso lo encontramos justamente en los eritrocitos pequeñitos, los esferocitos, que están bien rojitos así y esféricos, así son. Esa es la hipercromía, ¿ya? Pero más se habla de hipocromía, hipocrómicos, que lo encontramos en la anemia microcítica, en la ferropénica, ahí, ¿ya? Menos de 27 picogramos. También tenemos aquí la concentración de hemoglobina corpuscular media, que es igualito que la de acá, ¿ya? Que la hemoglobina corpuscular media, concentración. Pero expresa la concentración de hemoglobina en un volumen total de sangre, ¿ya? Y lo normal de 30 a 36 gramos por decilitro. Y por último tenemos el índice de anisocitosis o amplitud de distribución eritrocitaria, RDBW o AD. Así lo van a encontrar en sus resultados de hemograma, ¿ya? ¿Y qué representa esto? Pues anisocitosis significa la variabilidad en tamaños. Eso significa anisocitosis. Para diferenciarlo justamente del otro término, que es poikilo. Poikilocitosis significa variación de formas, ¿ya? Formas. Ya no se olviden, formas. ¿Listo? ¿Y cuál es lo normal del índice de anisocitosis? De 11.5 a 14.5. Normalmente siempre va a estar aumentado este índice, ya en las situaciones patológicas. No van a encontrar disminución, más van a encontrar aumento. Y aumenta, pues, cuando creen que el tamaño de los eritrocitos varíe mucho. ¿Ya? Eso representa la variabilidad. Cuando, por ejemplo, haya un proceso de hemólisis, ¿ya? O de sangrado, una hemorragia, o cuando no se estén produciendo correctamente los eritrocitos. Entonces la médula ósea como que saca unos eritrocitos grandes, otros pequeños, otros grandes, otros pequeños y así. Mucha variabilidad. Y eso es anisocitosis, pues. Y eso pasa justamente en anemia megaloblástica. Ya saben que eso es por deficiencia de vitamina B12 y B9, ¿ya? Y ahí hay una deficiencia en la síntesis de ácidos nucleicos, pues. Y ahí pueden ver eso. Una alteración de los tamaños muy variables. En transfusiones, ¿no? Van a encontrar eritrocitos grandes, pequeños. En síndromes mielodisplásicos, ¿no? De la serie mieloide, ¿ya? Porque el eritrocito pertenece a esa serie. Deficiencia de hierro, en periodo de tratamiento, justamente, ¿no? Cuando ya el paciente está recuperándose, cuando le están dando hierro, entonces ya el paciente empieza a sintetizar más glóbulos rojos, ¿no? Y entonces ahí, como la médula ósea está hiperreactiva, está trabajando bastante, ahí genera muchos reticulocitos que son células inmaduras, pues, ¿no? Y su tamaño es diferente del eritrocito. Entonces ahí varían mucho los tamaños. En esas situaciones, ¿ya? Porque esto de acá preguntó una vez un doctor en medicina 1, me acuerdo, ¿ya? Preguntó en una rotación, ahí estábamos alrededor de un paciente, ¿no? Y su residente, me parece, o su interna, estaba leyendo, pues, ¿no? Y dijo, índice de anisocitosis aumentado, ¿no? Y el profesor le dijo, ¿qué significa eso? Ya, pues es fácil, ¿no? Responder eso, ¿no? Esto, ¿no? Eso significa, ¿ya? Hay una variabilidad en los tamaños de eritrocitos, que puede aparecer en casos de anemias, ¿no? Anemia megaloblástica o deficiencia de hierro, ¿ya? O pacientes que están en tratamiento por deficiencia de hierro, o transfusiones.
Eso justamente le pasó al paciente que estábamos viendo ahí con todos, ahí con los internos, con mis compañeros de rotación, y con el doctor. El paciente había recibido transfusión, pues, ¿no? Y su índice de necesitosis le salió alto. Pero estaba bien el señor, ¿ya? No es que está enfermo, sino que es por la misma transfusión, ya que hay una alteración ahí en los tamaños. Hipoiquilocitosis, variación en las formas, ¿ya? No se olviden. Ahora, si vamos viendo las alteraciones, alteración por alteración, pues esas corpusculares primero, ¿ya? Dentro de la alteración del BCM les había dicho menor 80 micro, mayor a 100 macro. ¿Ya? Normal, 80 a 100. Cuando, por ejemplo, vemos una micro, el eritrocito se va a hacer pequeñito, va a estar alterado así. Miren acá también. Miren, es un eritrocito que su palidez central ha aumentado, ¿no? Igual es pequeñito también. Normalmente estos micros se acompañan de eso, de palidez central aumentada, de hipocromía, ¿ya? Lo pueden relacionar. Casi siempre van juntas. Porque estas alteraciones microcíticas, ¿ya? Se dan por alteración de la síntesis de la hemoglobina. Y por eso también aparece hipocromía, porque la hemoglobina es la que le da el color al glóbulo rojo. ¿Y cuándo aparece eso? Pues en anemia ferropénica, típico. ¿Cuál es la anemia microcítica más frecuente del mundo? La anemia ferropénica. También en anemia sideroblástica, en la que hay una alteración para la unión del hierro al grupo hemo, ¿ya? Eso pasa en la sideroblástica. O por enfermedad crónica también, ¿ya? Pero la enfermedad crónica normalmente ustedes lo van a encontrar en la clasificación de acá. Más frecuentemente, ya para examen. Esto lo van a encontrar aquí como normocítica, anemia normocítica, anemia de enfermedad crónica, que ya lo vamos a ver en la próxima clase, la otra semana. Las talasemias, en las talasemias se altera la hemoglobina, entonces también van a encontrar microcitosis. Hemoglobinopatías también, pues, ¿no? Ahí van a encontrar las anemias de células falciformes, ¿no? Se van a encontrar ahí microcitosis. Intoxicación por plomo, el plomo inhibe acá encima de la síntesis del hemo, acá, ¿no? Acá me faltó agregar esa parte. Plomo acá, acá. Plomo inhibe la ferroquelatasa. Por eso aparece ahí también, ¿ya? También aparece microcitosis, entonces se altera el hemo, no se va a formar muy bien la hemoglobina. Entonces recuerden esa parte. Ahí aparece micro. Macro. Macro aparece cuando hay una alteración de la maduración, alteración de la síntesis de ADN, ¿ya? Ahí. Entonces, ¿cuándo hay eso? En anemia megaloblástica, ¿ya? Por ejemplo, deficiencia de B9 o de B12. ¿Ya? Y vamos a ver la anemia megaloblástica. Son eritrocitos grandes. O también hay macrocitosis. ¿Cuándo? Cuando hay un aumento de los reticulocitos. Porque los reticulocitos son eritrocitos un poco más grandes, pues, ¿no? Son más grandecitos. Entonces ahí también. Como hay muchos reticulocitos, entonces el automatizador te lo capta como que hay una macrocitosis. Ya también puede aparecer eso. En una hepatopatía crónica también. ¿Ya? Ahí también aparece. También, por ejemplo, en hipotiroidismo. También, ¿ya? Hipotiroidismo. ¿Por qué en hipotiroidismo? Porque las hormonas tiroideas también estimulan a la eritropoyetina, ¿no? Y si no hay eritropoyetina, hay un déficit en la maduración también. Hipotiroidismo también es macrocitosis. ¿Ya? Listo. El alcoholismo, es hepatopatía, ¿no? Que está ahí.